Buenos días, compañeros. Nosotros les vamos a hablar de la unidad 6 de la familia del nitrógeno. Somos el equipo 6, conformado por Hernández, Corrales, José Ulises y Suárez Aparicio Erika. Los elementos de la familia del nitrógeno son el fósforo, el antimonio, el arsénico y el bismuto. Las características de los elementos de esta familia es que el carácter metálico aumenta considerablemente conforme se desciende en el grupo, siendo el nitrógeno y el fósforo no metales, el arsénico y el antimonio semimetales y el bismuto un metal. Aumenta la estabilidad de los estados de oxidación inferiores al bajar en el grupo. Su configuración electrónica es NP3 y estos elementos no tienden a formar compuestos iónicos, más bien forman enlaces covalentes. Su abundancia de extracción y sus usos. El nitrógeno se representa con la letra N y se encuentra en el grupo 15 en el periodo 2. Su número atómico es 7, lo cual significa que cada uno de los átomos de nitrógeno hay 7 protones. Su abundancia del nitrógeno, es el elemento en forma no metal más abundante en nuestro planeta. Se encuentra principalmente en la atmósfera, donde constituye el 78.1% en volumen. Su abundancia en la corteza terrestre es solo del 0,002% en masa. Su extracción. Para la extracción la mayor parte del nitrógeno es utilizado en la industria química. Se obtiene por destilación fraccionada del aire líquido y se usa para sintetizar amoníaco. A partir de este amoníaco se prepara una gran variedad de productos químicos por medio de mecanismos que se utiliza aire gaseoso, membranas poliméricas, absorción por oscilación de presión o PSA. La destilación fraccionada es del 99,999%. Gases puros se pueden separar del aire refrigerándolos hasta que se conviertan en líquido para luego destilar de manera selectiva los componentes a sus diferentes temperaturas de ebullición. La membrana polimérica te da de un 90 a un 99%. La tecnología de membranas utilizadas una fibra permeable que separa selectivamente las moléculas de los componentes del aire en función a la velocidad de cada una de estas. La absorción por oscilación de presión o PSA de un 99 a un 99,999% es una tecnología utilizada para separar algunas especies de gas de una mezcla de gases a presión de acuerdo con las características moleculares de las especies y la afinidad por un material absorbente. Algunos usos del nitrógeno es en la industria alimenticia, en bombillas de luz, sistema de extinción de incendios, fabricación de acero inoxidable, llenado de neumáticos, sistema de combustible de aviones, análisis químicos, industria química, barriles de cerveza, presurizados y fertilizantes. El fósforo es un elemento químico de número atómico 15 y el símbolo P. Es un no metal multivalente perteneciente al grupo del nitrógeno. Su abundancia del fósforo es el elemento número 11 en la abundancia en la corteza terrestre, con un promedio de 0.01%. Se encuentra principalmente en la materia orgánica dispersa en los sedimentos de rocas sedimentarias y como el mineral apatito de las rocas magmáticas. Debido a su reactividad, el fósforo se encuentra nativo en la naturaleza, pero forma parte de numerosos minerales. La apatita K5PO43 es una importante fuente de fósforo, existiendo importantes yacimientos en Marruecos, Rusia, Estados Unidos y otros países. Los alótropos es la propiedad que poseen determinados elementos químicos, de presentarse bajo estructuras moleculares diferentes en el mismo estado físico. Por ejemplo, los alótropos de carbono se pueden presentar con diferente morfología, dependiendo de esta adquiere un nombre distinto. Entonces, en cuestión, los alótropos son las formas diferentes de un mismo elemento. Extracción. El método de obtención partía de ingentes cantidades de orines, dejados descomponer durante largo tiempo. Después se destilaban condensándose los vapores en agua y obtiene métodos de electroquímicos en la atmósfera seca a partir del mineral fosfato, molido mezclado con coque y arena y calentándolo a 1400 grados Celsius en un horno eléctrico o ya sea de fuel. Los gases de salida se filtran y enfrían hasta 50 grados centígrados, con lo que se condensa el fósforo blanco que se recoge bajo agua o ácido fosfórico. Calentado suavemente se transforma en fósforo rojo. Los usos del fósforo. El fósforo rojo se usa junto al trisulfuro de tetrafósforo PS4S3 en la fabricación de fósforos de seguridad.
El fósforo puede utilizarse para pesticidas, pirotecnia, bombas incendiarias, bombas de humo, balanzas trazadoras, etc. El fósforo se emplea principalmente en la fabricación de ácidos fosfórico, fosfatos y polifosfatos. El penteóxido de fósforo se utiliza como agente desencadenante. El arsénico, el elemento químico cuyo símbolo es AS y su número atómico es 33. Es uno de los 22 elementos conocidos que se componen de un solo nucleido estable. El arsénico se encuentra distribuido ampliamente en la naturaleza, cerca de 5 por 10 a la menos 4% de la corteza terrestre. Al arsénico se le encuentra natural como mineral de cobalto, aunque por lo general está en la superficie de las rocas combinado con azufre o metales como el manganeso, cobalto, hierro, níquel, plata y estaño. El principal mineral de arsénico es el arsenopirita. Otros arsénicos arcianuros metálicos son los minerales loingita, nicolita, cobalto brillante, gersdorfita y esmaltita. Presenta 3 estados alotrópicos: gris metálico, amarillo y negro. El arsénico gris metálico forma alfa es la forma estable en condiciones normales, tiene estructura romboédrica. El arsénico amarillo forma gamma se obtiene cuando el vapor del arsénico se enfría rápidamente. Se trata de un compuesto extremadamente volátil y más reactivo que el arsénico metálico, presentado fosforescencia a temperatura ambiente. Una tercera forma alotrópica de este es el arsénico negro, en forma beta, que presenta una estructura hexagonal. Se obtiene en la descomposición térmica de la arsina o bien enfriado lentamente el vapor de arsénico. Todas las formas alotrópicas, excepto el arsénico gris, carecen de lustre metálico y tienen muy baja conductividad eléctrica, por lo que el elemento se comportará como un metal o no metal en función, básicamente, de su estado de agregación. La extracción del arsénico. Reduciendo el óxido con carbón se obtiene el metaloide. Sin embargo, la mayoría del arsénico se comercializa como óxido. Prácticamente la totalidad de la producción mundial de arsénico metal es China, que es también el mayor productor mundial de trióxido de arsénico. Según datos del Servicio de Prospecciones Geológicas estadounidenses US Geology Survey, las minas de cobre plomo contienen aproximadamente 11 millones de toneladas de arsénico, especialmente en Perú, Filipinas, y el metaloide se encuentra asociado con el depósito de cobre, oro en Chile y de oro en Canadá. Usos del arsénico. Se utiliza en la medicina, se utiliza para fortalecer aleaciones de plomo y cobre en la fabricación de las baterías para los automóviles. En la industria eléctrica y electrónica, forma parte de la composición de muchos pesticidas, insecticidas y herbicidas, y es conservante de la madera. El antimonio. El antimonio es un elemento químico que forma parte del grupo de los metaloides de número atómico 51, situado en el grupo 15 de la tabla periódica de los elementos. Su abundancia. El antimonio se encuentra en la naturaleza en numerosos minerales. Aunque es un elemento poco abundante, es posible encontrarlo libre. Normalmente está en forma de sulfuros. La principal mena de antimonio es la antimonita, también llamada estibina. Antimonita también llamada estibina. Con frecuencia se asocia al plomo o zinc, al oro, al arsénico, al mercurio, al wolframio y al cobre. Extracción. Las diferentes alternativas para producir antimonio, ya sea como subproducto o como producto principal partiendo de los minerales, son: 1. Como subproducto de la refinación pirometalúrgica de plomo partiendo de las escorias de productos del suavizado del plomo por oxidación con el aire. El 2 sería como subproducto de la refinación pirometalúrgica del plomo, se efectúa por adición de agentes oxidantes como la sosa o el nitrato sódico. El 3 sería partiendo de minerales sulfurosos por el método tradicional, consistentes en fundir los minerales con hierro metálico. Si bien tratándose de los minerales sulfurosos de baja ley de tostación y volatización, con el subsecuente reducción carbonicería del óxido producido. El 4 partiendo de minerales sulfurosos del proceso de lixiviación con sulfuro de sodio, azufre y posteriormente electroobtención del antimonio de la solución. Usos del antimonio. Los usos de este son en dispositivos semiconductores, aleaciones con metales, fabricación de baterías, municiones y armas y en la imprenta. La extracción del antimonio. La mayoría del antimonio es extraído
como el sulfuro, los minerales de menor calificación son concentrados mediante espuma de flotación, mientras que minerales de mayor calificación son calentados a 500 o 600 grados centígrados de temperatura, a lo que la estibinita se funde y se separa, separando los dos minerales de ganga. El bismuto es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Bi. Su número atómico es 83 y se encuentra en el grupo 15 del sistema periódico. Su abundancia ocupa el lugar 73 en abundancia entre los elementos de la corteza terrestre. Representa el 8.5 por 10 a la menos 7% del peso de la corteza. Es tan escaso como la plata. En la naturaleza existe libre como sulfuro en la bismutita, como teluro en la tetradimita y como óxido en óxido de bismuto. La extracción del bismuto. Para la producción de bismuto se puede asumir minerales oxídicos o sulfídicos. Los minerales de óxido se reducen a bismutos en hornos de carbono. Las sales de sulfuro de bismuto se pueden reducir con hierro mediante el método de precipitación, o los minerales sulfúricos se convierten primero en los óxidos y luego se reducen con carbono. Método de reducción de Roeder. El bismuto crudo se elimina mediante la fusión oxidante de otros elementos: antimonio, arsénico, plomo, hierro y azufre. El cobre se elimina fundiendo el sulfuro de sodio, oro y plata, mediante la extracción de bismuto fundido con estaño. Los usos del bismuto. Algunos de sus usos de este mineral son aleaciones de bajo punto de fusión, apagadores automáticos y manufactura de medicamentos. Propiedades de la familia del nitrógeno. Los elementos del grupo 15 poseen algunas propiedades químicas similares. Entre estas tenemos que son muy reactivos a altas temperaturas, no reaccionan con el agua, no reaccionan con ácidos ni oxidantes, reaccionan con ácidos oxidantes a excepción del nitrógeno. Forman óxidos con número de oxidación más 3 y más 5, a excepción del nitrógeno que forma óxidos entre los rangos más 1 y más 5. Nitruros. El nitruro es un compuesto de nitrógeno donde el nitrógeno tiene un estado de oxidación de menos 3. Los nitruros forman parte de una clase amplia de compuestos con muchos usos. Los nitruros salinos contienen el ion nitruro N-3, la cual significa que es muy polarizante. Tienen considerable carácter covalente. El material refractarios lubricantes, por ejemplo, el nitruro de boro, Bn. Materiales de corte, por ejemplo, el nitruro de silicio. Y semiconductores como el nitruro de galio. Almacén de hidrógeno como el nitruro de litio. Nitruros covalentes. Nitruros covalentes. Estructura tridimensional como el nitruro de fósforo. Nitruro de boro. Adamantio como el nitruro de galio. Molecular como el tetranituro de tetrazufre. Intersticial como el nitruro de titanio. Intermedia como el nitruro de hierro. Fosfuros. Los fosfuros de otro elemento se pueden preparar calentando el elemento apropiado con fósforo rojo en una atmósfera inerte. Los fosfuros ricos en metales suelen ser muy inertes, duros, materiales refractarios, frágiles y se asemejan al metal padre en tener altas conductividades eléctricas y térmicas. Las estructuras que tienen una disposición prismática trigonal de 6, 7, 8 o 9 iones metálicos alrededor de un átomo de P. Las estructuras que tienen una disposición prismática trigonal de 6, 7, 8 o 9 iones metálicos alrededor de un átomo de P. En estas siguientes serían los arsenuros, antimuros y bismutos. Los compuestos formados entre metales y arsénicos, antimonio y bismuto se pueden preparar por reacción directa de los elementos. Aquí está la reacción. Los arsenuros antimuros de los elementos del grupo 13 del indio y galio son semiconductores. El arsenuro del galio es el más importante y se utiliza para fabricar dispositivos como circuitos integrados, diodos emisores de luz y diodos láser. Su ancho de banda es similar a la del silicio y mayor que la de otros semiconductores del grupo 13 y 15. Haluros. Los haluros de nitrógeno tienen una estabilidad limitada. Sus congéneres más pesados forman una extensa serie de compuestos. Los trialuros y pentaluros son materiales de partida útiles para la síntesis de derivados por sustitución metálica de haluros. Un ejemplo es el trifluoruro de nitrógeno, NF3.
Es el compuesto halógeno, es un único halógeno binario exergónico compuesto de nitrógeno. Esta molécula piramidal no es muy reactiva. Es más estable de los trialuros de nitrógeno. Es un gas incoloro resistente al ataque por ácidos y alcálisis, pero se descompone por chispas con H2. Un ejemplo es el tricloruro de nitrógeno, NCl3. Es un altamente endergónico explosivo aceite amarillo. Se prepara comercialmente mediante la electrólisis de un solución acuosa de cloruro de amonio y se ha usado como blanqueador oxidante para harina. Oxoaluros. Los aluros de nitrosilo y nitrilo son agentes halogenantes útiles. Los aluros de fosforilo son importantes industrialmente en la síntesis de derivados organofosforados. El óxido de nitrógeno forma todos los aluros de nitrosilo, NOx, y el dióxido de nitrógeno aluros NO2. Las moléculas que contienen un enlace PO igual a O son tetaédricas. Todos se hidrolizan fácilmente, emanan humo en el aire y forman aductos con ácido de Lewis. Proporcionan una ruta para la síntesis de compuestos organofosforados que se fabrican a gran escala para su uso como plastificantes, aditivos de aceite, pesticidas y tensioactivos. Óxidos de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno son un grupo de gases compuestos por óxido nítrico y dióxido de nitrógeno. El término NOx se refiere a la combinación de ambas sustancias. Su fórmula química es NO2, masa molecular es de 46,01 gramos sobre mol, el punto de ebullición es de 21,2 grados centígrados, el punto de fusión es de menos 11,2 grados centígrados, la densidad relativa del líquido de agua es agua igual a 1 gramo sobre mililitro, 1,45, solubilidad en agua es buena, temperatura crítica es de 158 grados centígrados, la presión de vapor a 20 grados es de 96 kilopascales, su densidad relativa del aire es de aire igual a 1 gramo sobre mililitro igual a 1,58. Efectos en la salud y en el medio ambiente. Es una sustancia corrosiva para la piel y el tracto respiratorio, provocando enrojecimiento y quemaduras cutáneas graves. La inhalación en elevadas concentraciones y durante un corto periodo de tiempo puede originar un edema pulmonar cuyos efectos no se observan hasta pasadas unas horas, agravándose con el esfuerzo físico. Una exposición prolongada puede afectar al sistema inmune y al pulmón, dando lugar a una menor resistencia frente a infecciones y causar cambios irreversibles en el tejido pulmonar. Los impactos producidos en el medio ambiente. Se trata de una sustancia que contiene una gran trascendencia en la formación de smog fotoquímico, ya que al combinarse con otros contaminantes atmosféricos, por ejemplo los COVDM, influyen en la reacción de formación de ozono en la superficie de la Tierra. ¿Cómo se forman los óxidos de nitrógeno? Se forman a partir de la oxidación de óxido nítrico, NO, y tienen una vida corta en la atmósfera, ya que se oxidan rápidamente a nitratos, NO-3 o ácido nítrico. En este último caso se produce el fenómeno de la lluvia ácida, que consiste en la reacción de los nitratos con la humedad existente en el ambiente, dando lugar al ácido nítrico, que precipita causando grandes destrozos en los bosques y la acidificación de las aguas superficiales. Óxido de fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. Que uno de los elementos del grupo 15 desde el fósforo hasta el bismuto forman óxidos y conforme descendiente el grupo se vuelve menos estable. E2 o 5 o E igual al fósforo, el arsénico, el antimonio o el bismuto son ácidos. El PO46 óxido de fósforo es ácido. El AS4O6 óxido tetracénico y el SB4O6 óxido de antimonio son anfoteros y también el B2O3 es básico. Óxido de fósforo. El óxido de fósforo 5 o pentóxido de fósforo es el óxido más importante de fósforo. Produce fósforo 4 o por oxidación óxido de fósforo. Los óxidos de fósforo incluyen PO4O6 y PO4O10. Ambos compuestos presentan una geometría de jaula. Al ir del arsénico al bismuto, del estado de oxidación más 5 se reduce más fácilmente a más 3. Los oxoácidos.
Los oxoácidos son compuestos poliatómicos de varios átomos integrados por el oxígeno, un metal generalmente no metálico, y el hidrógeno. A veces también puede ser un metal de transición que se encuentra en un número de oxidación elevado. La fórmula general de los oxoácidos es un hidrógeno, un elemento y un oxígeno. Los estados de oxidación. El hidrógeno actúa con estado de oxidación +1. Hace referencia a la parte electropositiva del compuesto, mientras que el oxígeno, que actúa en estado de oxidación -2, y el elemento no metálico generalmente constituyen la parte electronegativa del mismo. Y pues muchas gracias, esta fue nuestra presentación. Y aquí les dejamos las preguntas para que las resuelvan. Y en un momento les damos las respuestas.